vamos a ver ahora lo que es el enlace químico, ¿no? Repito, ¿no? Son conceptos, ¿no? Teórico-prácticos que tenemos que tener en cuenta en relación a nuestra área, ¿no? A manera de repaso. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de enlace químico, el enlace químico pues, ¿no? Es una fuerza, ¿no? Que va a atraer, en cierto modo, ¿no? A dos o más átomos. Pero no solamente hablamos de átomos, sino también moléculas o iones que están formando agrupaciones que tienden a tener una mayor estabilidad, ¿no? La idea de la formación de un enlace químico es que este enlace, ¿no? se forme para que los átomos que estén unidos tengan una mayor estabilidad, ¿no? Desde el punto de vista electrónico, ¿no? Es decir, al tener una mayor estabilidad, significa que tiene una menor energía, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchan todos, colegas? ¿Aló? Amilcar, Silvia, Eric, Guida. Bien, continuamos entonces. Entonces, acá en esta gráfica podemos observar que existen dos átomos, ¿no? Y ojo que este enlace químico, esta atracción que se da, ¿no? Básicamente está en función a sus nube electrónica con sus respectivos niveles de energía, ¿no? La atracción que se va a dar, ¿no? es en función, ¿no? a la nube electrónica, ¿no? Entonces, estos átomos cuando se encuentran separados, o estas moléculas o estos iones, ¿no? al estar separados, van a tener, ¿no? una mayor energía y van a tener una menor estabilidad. Entonces los átomos se van a reacomodar en función a su carga electrónica, se van a acercar, no se van a pegar exactamente, ¿no? sino van a mantener, ¿no? van a guardar una cierta distancia y van a alcanzar una alta o una mayor estabilidad energética, ¿no? Por lo tanto, van a tener una menor energía, ¿no? Y van a mantenerse unidos, enlazados. Ahora, ¿cómo se logra estabilidad? ¿No? Le decía que básicamente se da en función a la nube electrónica, a la cantidad de electrones, a los niveles de energía, a la carga electrónica. Entonces, ¿no? Esto hace que los átomos con sus electrones, sobre todo los del último nivel, ¿no? logren alcanzar una configuración electrónica que sea semejante al de los gases nobles. Recuerden que los gases nobles, no todos ellos, tienen en su último nivel de energía 8 electrones, ¿no? Lo que se conoce con los electrones de valencia. Tiene 8 electrones, ¿no? Y eso hace que tengan, ¿no? tengan completa su regla del octeto, ¿no? Aquella que dice, pues, ¿no? que un átomo en su último nivel de energía, ¿no? tiende a alcanzar, ¿no? 8 electrones. Entonces, esa es la regla del octeto. Ahora, para que estos átomos con sus electrones de su último nivel o sus electrones de valencia, ¿no? puedan formar enlaces químicos, ¿no? Entonces, ¿no? tenemos una serie de átomos, ¿no? En este caso podemos observar ¿no? los átomos o los elementos químicos, ¿no? que forman parte del grupo A de la tabla periódica. Entonces, estos electrones de valencia, que son los electrones del último nivel de energía,
son representados sus electrones a través de puntos, a través de aspas o cruces alrededor del símbolo del elemento químico, ¿no? A esto le llamamos los símbolos o la estructura de Lewis, ¿no? Ya que fue este científico, ¿no? que propuso este diagrama, ¿no? Estos símbolos para algunos de los elementos químicos o para todos. Cuando hablamos del enlace químico, ¿no? Hablamos de tipo de enlace químico. Entonces, hay un enlace químico que es de tipo intramolecular, o sea, dentro de la molécula, entre los átomos de una molécula, de una misma molécula. O también tenemos el enlace químico intermolecular, es decir, entre moléculas. Entonces, el enlace químico intramolecular, a su vez, se va a dividir, ¿no? Por ejemplo, en el enlace iónico. Habíamos hablado en la primera sesión sobre la tabla periódica y sobre la periodicidad, ¿no? Aquellas características que presentan la tabla periódica, ¿no? Con sus elementos químicos. Una de esas tendencias, ¿no? Periódicas es la electronegatividad, ¿no? La que nos dice, pues, que ¿no? existe una fuerza, ¿no? de atracción de los electrones, ¿no? hacia uno de los átomos, en donde la electronegatividad para los no metales es más alta que para los metales, ¿no? Recuerden, ¿no? Repito que la electronegatividad, ¿no? es la medida de la capacidad de un átomo para poder atraer, ¿no? a los electrones. Entonces, todos los elementos químicos tienen distinta electronegatividad, ¿no? Si bien es cierto, algunos comparten el mismo valor. Entonces, generalmente para que se constituya este enlace iónico, ¿no? tenemos, ¿no? que se da entre un metal y un no metal, ¿no? El metal debe corresponder principalmente a aquellos que presentan, ¿no? que se encuentran en el grupo 1A y 2A de la tabla periódica, y los no metales principalmente entre los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. ¿No? Les pregunté hace un momento si me escuchaban, colegas. Como no me están contestando, de repente no me escuchan. Ahora, este enlace iónico, ya, muchas gracias Wilson. Este enlace iónico, entonces, se da fundamentalmente, muy amable Esther, se da básicamente por la transferencia de electrones. Es decir, desde el elemento metálico, ¿no? ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿No? El elemento metálico que es el que pierde los electrones, y estos electrones fluyen, migran hacia el no metal, ¿no? El cual es el que va a ganar los electrones. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio, el cloruro de calcio, el fluoruro de aluminio, el óxido de litio, el sulfuro de potasio, entre otros. ¿No? Entonces tenemos ahí una gráfica del enlace iónico, ¿no? el cual va a formar el fluoruro de litio. Entonces, el átomo de litio, que tiene un número atómico igual a 3, con su distribución electrónica, tiene un solo electrón en su último nivel, en el nivel número 2, y este electrón, ¿no? el litio, recuerden que el litio se encuentra en el grupo 1A de la tabla, migra, salta
hacia el átomo de flúor, que en el segundo nivel tiene 7 electrones. De tal manera que solamente le falta un solo electrón, ¿no?, para semejar al gas noble neón, que tiene número atómico igual a 10. Entonces, ¿no?, hay una transferencia de electrones. De tal manera que el litio, al perder electrón, se vuelve positivo en el ion litio, mientras que el flúor, al ganar ese electrón de litio, se convierte en anión, en el anión fluoruro, con carga negativa. Otro enlace de tipo intramolecular es el enlace covalente, ¿no? Este enlace covalente se va a producir, se va a originar principalmente entre dos elementos no metálicos que tienen una electronegatividad muy similar, de tal manera que su diferencia de electronegatividad es menor que 1,7, mientras que para un enlace iónico debe ser mayor que 1,7. Entonces, esto va a permitir que haya una compartición de electrones de valencia, ¿no? O sea, los electrones no migran, no ganan, ni pierden los elementos químicos, ¿no?, a sus electrones, sino más bien los van a compartir, ¿no? Hay una compartición de electrones. Entonces, dado esto, vamos a encontrar diferentes tipos de enlaces covalentes. Por ejemplo, tenemos el enlace covalente apolar. ¿Qué significa apolar? Que no tiene polos ni positivo ni negativo, ¿no? Y para que esto se pueda cumplir, los dos elementos no metálicos tienen que ser iguales, de tal manera que como cada uno, ¿no?, son iguales, su electronegatividad va a tener el mismo valor, y la diferencia, o sea, la resta de electronegatividades, al ser el mismo valor, va a ser igual a 0. ¿No? Pero también puede existir, ¿no?, elementos que tengan electronegatividad pero muy similar, muy cercana, de tal manera que su diferencia de electronegatividad, ¿no?, puede ser, ¿no?, igual a 0, ¿no?, o puede ser menor que 0,5, entre 0 y 0,5. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos muchos de los gases: el hidrógeno, el cloro, el bromo, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, ¿no?, que son elementos gaseosos diatómicos, ¿no?, que se forman, que se unen sus átomos a través de enlace covalente apolar o no polar, también se le llama. En cambio, el enlace covalente polar, ¿no?, es el que sí va a formar polos, ¿no?, un polo positivo y un polo negativo, ¿no?, y va a formar moléculas dipolares, ¿no? Se le va a llamar a estas moléculas dipolares, ¿no?, porque tiene dos polos, uno negativo y otro positivo, ¿no? Básicamente el agua también, ¿no?, se le considera una molécula dipolar porque tiene dos polos, ¿no?, dos pares de polos, dos negativos y dos positivos. Para que se pueda producir este enlace covalente polar, la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor que 0 o mayor que 0,5, pero menor que 1,7, ¿no? Son elementos no metales, ¿no?, pero que son diferentes, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, el agua, el amoníaco, ¿no?, el cloruro de hidrógeno, el metano, el fluoruro de hidrógeno, entre otros. ¿No? Tenemos ahí la constitución de los enlaces covalentes polares, mostrando sus electrones de valencia, ¿no?, sus estructuras de Lewis, ¿no?, y los polos que se forman. También tenemos un enlace múltiple, ¿no? Este enlace covalente, ¿no?, va a formar enlaces múltiples. Si no solamente se comparten un par de electrones, sino también se pueden compartir dos pares de electrones formando un enlace doble, o tres pares de electrones formando un enlace triple, ¿no?
Y un enlace simple viene a constituirse cuando, ¿no?, se comparten un par de electrones nada más, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no?, el enlace doble en el etileno entre los dos carbonos. Y observen ustedes pues que entre carbono e hidrógeno se forma un enlace simple porque se comparten los electrones. Recordemos que el carbono tiene 4 electrones de valencia y el hidrógeno tiene solo uno nada más, ¿no? También hay un enlace triple, por ejemplo en el acetileno, ¿no?, en donde este enlace triple se encuentra principalmente en el carbono, entre los dos átomos de carbono. Luego hay otro tipo de enlace covalente que se llama coordinado o dativo, en donde el par de electrones que se comparten, ¿no?, es otorgado por uno de los átomos nada más, ¿no? Ya no se comparte entre dos átomos, ¿no?, un electrón de un átomo y otro electrón de otro átomo, no. En ese enlace covalente coordinado dativo se da fundamentalmente, ¿no?, la compartición por uno de los átomos. ¿No? Por ejemplo, acá el amoníaco tiene un átomo de nitrógeno y 3 de hidrógeno. ¿Qué tal, Francisco? No te preocupes, bienvenido. ¿No? Tenemos acá, en ese amoníaco, le decía, hay 2 electrones no compartidos, ¿no?, del átomo de nitrógeno. Entonces, si un ion hidrógeno, ¿no?, al cual le falta su único electrón, se une a este amoníaco, entonces estos 2 electrones, ¿no?, libres, no compartidos del nitrógeno, van a hacer que permitan la unión del hidrógeno con él, ¿no?, haciendo que se forme el ion amonio. Entonces los 2 electrones van a hacer que se forme el enlace covalente coordinado o dativo en este caso. ¿No? Qué bueno, Silvia, bienvenida de regreso. Luego tenemos un enlace intermolecular, ¿no?, el enlace metálico, ¿no?, que es un enlace que tiende a unir, ¿no?, los metales o los bloques de metales, ¿no?, en donde los electrones de valencia de estos metales, como el hierro, por ejemplo, o como el cobre, ¿no?, permiten que los electrones vayan fluyendo, vayan movilizándose de átomo en átomo, vayan dando saltos, ¿no?, de un átomo a otro átomo, permitiendo una característica fundamental de los metales, que es la transmisión de la corriente eléctrica. Tenemos acá un organizador, un mapa conceptual del enlace químico. ¿No?, la estructura de Lewis que les estaba mencionando, ¿no? Cada elemento químico representa sus electrones de valencia alrededor del símbolo, constituyendo la estructura de Lewis, ¿no? Estos electrones se representan mediante puntos, mediante aspas, mediante cruces, y cuando tenemos pues, ¿no?, 2 o más átomos con esta representación que se mantengan unidos, ¿no?, vamos a atender a que los electrones de valencia completen, ¿no?, el número de 8 electrones.
haciendo mención pues a la regla del octeto. Como pueden observar acá en esta estructura de Lewis, las moléculas van a adoptar, ¿no? Algunas formas muy peculiares, ¿no? No solamente planares, sino tridimensionales, constituyendo pues una parte muy importante de la química para poder conocer la estructura de la molécula y el comportamiento de la molécula y las propiedades que pueda tener la misma, que es la geometría molecular, ¿no? Que es la forma espacial de una molécula que va a estar determinada básicamente por las posiciones relativas que ocupan sus átomos en función básicamente de sus electrones, ¿no? Existe una cantidad reducida de formas geométricas básicas y esta geometría molecular se fundamenta en una teoría que es la de la repulsión de los pares electrónicos de valencia, ¿no? Es una teoría que permite predecir la forma de las moléculas, ¿no? Tiene algunos postulados en esta teoría, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, los electrones de valencia se distribuyen de a pares, como ya hemos estado viendo en las estructuras de Lewis, alrededor del átomo central. Los pares de electrones se repelen entre sí, ocupando las posiciones de mayor distancia posible. Los pares de electrones libres, aquellos que no forman enlace químico, se van a repeler con mayor intensidad y son los que van a ocupar más espacio. ¿No? Y los pares de electrones compartidos, ya sea enlace simple, doble o triple, ¿no? Son los que ocupan todos el mismo espacio. En este cuadro podemos observar, ¿no?, los diferentes tipos de geometría molecular que existen, ¿no? Tenemos la geometría lineal, angular, piramidal, trigonal planar, tetraedral, cuadrada planar y octaedral. Todas ellas guardan una fórmula muy peculiar con un número de enlaces que presentan, ¿no?, pares de electrones libres, por ejemplo, como geometría lineal vamos a encontrar al monóxido de carbono, el cloruro de hidrógeno, el mismo dióxido de carbono también, el ácido cianhídrico, ¿no? La geometría angular, el claro ejemplo del agua. Para la piramidal, el amoníaco, ya lo habíamos observado en una gráfica anterior. El hidronio, que es el H3O positivo. Luego tenemos también la geometría trigonal planar, ¿no?, con su representante, en este caso, ¿no?, el fluoruro de boro, el tetraedral
¿no? El claro ejemplo del metano, también del amonio. Y así tenemos también, ¿no?, los otros tipos de geometrías moleculares. Esta geometría molecular va de la mano pues con la polaridad de la molécula, ¿no?, que se tiene en cuenta, ¿no?, la polaridad de cada uno de los enlaces más la geometría molecular. Entonces básicamente tenemos la polaridad molecular tanto polar como apolar. ¿No? Estos temas la translocación de los electrones, ¿no?, se fundamentan básicamente en que vamos a encontrar electrones que están libres, ¿no?, o que se encuentran desapareados. Entonces hace que estos electrones puedan movilizarse, ¿no?, hacia algunos lugares que sean más apropiados, ¿no?, en la molécula. Entonces tengamos en cuenta que estos temas, ¿no?, este tema en particular que estamos desarrollando, que corresponde a la sesión número 2, ¿no?, forma parte, ¿no?, de la competencia en donde tenemos que desarrollar ¿no?, los conceptos, ¿no?, que implica tanto pues para lo que es nombramiento como para didáctica, ¿no?, como para contrato, y tenemos que desarrollarlo sí o sí, ¿no? Otro tema este libro de bachillerato que tú preguntas, Silvia, de Andrew Allott, ¿no?, lo puedes encontrar en línea, ¿no? También se puede descargar, ¿no?, pero hay la versión que está en línea, entonces de ahí tú lo puedes manejar, ¿no? Buscando también lo puedes encontrar, ¿no?, para descargar, ¿no? Es es un libro de consulta muy importante. No están los temas desarrollados a su totalidad, pero son según lo que está pidiendo el bachillerato, ¿no? Entonces ahí están desarrollados con varios ejemplos y actividades, ¿no?, muy aplicativas propio de ese sistema, ¿no? Eso sí es que lo descargas, ¿no?, en la función, como muestra, ¿no? Si tú lo descargas de la página de Oxford, que es el editorial,
¿no? Lo vas a descargar como muestra nada más, ¿no? ¿no? Te descarga, si no me equivoco, ¿no? El primer, segundo capítulo, ¿no? Pero en línea tienes todo ¿no? Una versión que no se puede descargar, pero buscando, como te digo, ¿no? Si se logra conseguir el libro, ¿no? Igual también, ¿no? Solo que el de química, ¿no? El de biología lo tenemos en versión español, en inglés, pero el de química fundamentalmente lo tenemos en inglés, ¿no? En español no hay así nada más. Bien, entonces tenemos el tema ahora de gases, ¿no? El de estado gaseoso. Este, ¿no? Este estado de la materia es muy peculiar, ya que cuando nosotros vemos, ¿no? O estudiamos los estados de la materia, tenemos que considerar, ¿no? La presencia de los átomos y las moléculas, ¿no? En cada uno de estos tres estados fundamentales, ¿no? Si bien es cierto, en el estado sólido los átomos y las moléculas, ¿no? Están muy fuerte unidos, ¿no? Por enlaces intermoleculares, ¿no? Por atracciones electrostáticas, en donde los átomos y las moléculas, ¿no? Prácticamente no se mueven, ¿no? O tienen un movimiento vibratorio muy pequeño. Cuando hablamos del estado sólido, ¿no? Las moléculas ya son fluidas, ¿no? Hay una fuerza de atracción y repulsión más o menos homogénea. Pero cuando hablamos del estado gaseoso, en el caso pues, de los gases, estas moléculas y estos átomos están en un movimiento constante, ¿no? Desordenado, caótico, ¿no? No tienen una dirección homogénea, ¿no? Entonces esto permite pues que los gases se puedan adaptar fácilmente al recipiente que los contiene, ¿no? Y en donde haya un comportamiento, ¿no? Que va a depender básicamente de tres variables de estado: la presión, la temperatura, el volumen, ¿no? Así es, Silvia, una característica fundamental, ¿no? De estos gases que se pueden comprimir, como también se pueden expandir. Entonces, una misma, ¿no? Masa de gas, ¿no? Lo podemos tener en un recipiente pequeño, como lo podemos tener en un recipiente, ¿no? Sumamente grande. ¿No? La termodinámica estudia un poco más, ¿no? El comportamiento de los gases. ¿No? Estudia pues básicamente, ¿no? Las relaciones que hay, ¿no? Entre el calor, ¿no? Y las diferentes formas de energía que involucra pues, ¿no? ¿No? A ciertas sustancias. Entonces, con estas tres variables de estado vamos a encontrar ¿no? tres leyes fundamentales, ¿no? La ley de Gay-Lussac, en donde vamos a encontrar una relación directa, ¿no? Entre la presión y la temperatura, ¿no? Manteniendo constante el volumen, ¿no? La ley de Boyle, una relación indirecta entre la presión y el volumen, manteniendo constante la temperatura, ¿no? Y la ley de Charles, ¿no? Una relación directa entre volumen y temperatura, donde la presión se mantiene constante, ¿no? Si nosotros, ¿no? Juntamos estas tres leyes, ¿no? Damos la ley combinada de los gases,
¿no? Y como los gases, ¿no? La cantidad de un gas se expresa en moles, entonces a partir de esta cantidad en moles de los gases, ¿no? Tenemos la ley de los gases ideales, ¿no? La famosa Pau igual ratón. Sí, una aplicación justamente, ¿no? De los gases, ¿no? Es justamente lo que tú dices, Francisco, ¿no? Ese dispositivo que tiene las bolsas de aire, ¿no? Los autos, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Una reacción química que tiende pues a producir, ¿no? Un gas, ¿no? Básicamente, ¿no? Una reacción que libera en cierto modo nitrógeno, una reacción pero muy rápida, una reacción espontánea, ¿no? Acá están las características de los gases del que estaba haciendo mención, ¿no? El movimiento de las moléculas es un movimiento elástico, su densidad, ¿no? Es menor que la de los sólidos y los líquidos, ¿no? Sus movimientos, ¿no? Son en línea recta. Entonces, estas características y comportamiento que tienen los gases, ¿no? Fueron sustentadas, ¿no? En base a la teoría cinético-molecular. Tenemos acá un organizador de la ley de los gases que hemos estado viendo, ¿no? Una diapositiva anterior. La ecuación general de los gases, que es la combinación de las tres leyes anteriores. ¿No? Tenemos la famosa ecuación de estado o Pau igual ratón, ¿no? En donde P corresponde a la presión, la V al volumen, N es la cantidad en moles de los gases o del gas en estudio. La letra R es una constante universal de los gases que está en relación con los valores de presión, de volumen, de temperatura, ¿no? Principalmente esta constante va a cambiar de valor, ¿no? Dependiendo directamente de la unidad en que se encuentre la presión. Y la temperatura, como ustedes deben tener en cuenta, siempre es la temperatura, ¿no? Absoluta, ¿no? En grados Kelvin, de tal manera que cuando nos dan la temperatura en grados centígrados, debemos hacer la conversión respectiva, ¿no? Sumando a los grados centígrados el valor de 273. ¿No? Estábamos mencionando que tanto los sólidos como los líquidos tienen fuerzas intermoleculares que mantienen pues unidas las partículas, las moléculas. También, ¿no? Se habla de un proceso adiabático cuando hablamos de los gases, ¿no? Así es un término que se aplica en termodinámica. Estas fuerzas intermoleculares, ¿no? ¿No? Una de ellas es el enlace covalente. Hay otro tipo de fuerzas intermoleculares que son más débiles.
Estas fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Por ejemplo, tenemos las fuerzas dipolo-dipolo, ¿no? Podemos observar, ¿no?, un cuerpo líquido en relación a un cuerpo sólido, ¿no? Estas fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas que se ejercen, ¿no?, como atracción entre moléculas que son de naturaleza polar. Entonces observamos que hay las moléculas polares, ¿no?, van a mantener una interacción entre el polo de carga negativa con el de carga positiva, ¿no?, ya sea en tanto formando una especie de cuadrícula, o en el caso de los sólidos, o como un tipo de red, ¿no?, o ya con un cierto movimiento de las moléculas, pero guardando esa polaridad en el caso de los líquidos. Otra fuerza intermolecular, ¿no?, son las fuerzas ion-dipolo, en donde tenemos una molécula que es polar, como en el caso del agua, que puede interactuar con un ion. Entonces, en el caso del agua, con el cloruro de sodio, que es la sal, ¿no?, el sodio, que es positivo, se unirá a la parte negativa del oxígeno de la molécula del agua, ¿no?, disociando a la molécula de la sal, ¿no?, en donde el ion cloro o cloruro, que tiene carga negativa, se unirá, ¿no?, en cierto modo a la parte positiva del agua, que corresponde al hidrógeno, ¿no?, formando una solución, ¿no?, en donde el cloruro de sodio se disocia y se disuelve fácilmente en el agua. Otra fuerza intermolecular son las fuerzas de dispersión, que son las fuerzas de atracción que se generan como resultado de los dipolos temporales inducidos en átomos o moléculas, como la fuerza de London. Entonces tenemos una molécula aparentemente apolar, en donde en presencia de un ion, ¿no?, este ion va a inducir a que esta molécula cambie su geometría y se convierta en una molécula polar o en un dipolo que va a ser inducido, ¿no?, y se va a ejercer la interacción, ¿no? El ion positivo, ¿no?, va a interactuar con la carga negativa de este dipolo. O podemos tener que una sustancia, ¿no?, dipolar, ¿no?, entre en contacto con esta molécula y se vea, ¿no?, y se produzca el dipolo inducido y haya una interacción, ¿no?, de polos opuestos entre ambas moléculas. Entonces, ¿no?, una aplicación de esta interacción dipolo-dipolo la vamos a encontrar, pues, en el caso de las moléculas, ¿no?, que tenemos que se forman entre el hidrógeno y el nitrógeno, o el oxígeno o el flúor, como en el caso, por ejemplo, del agua, del amoníaco, ¿no?, un puente de hidrógeno que se forma entre dos moléculas de agua o entre dos moléculas de amoníaco,
o entre el amoníaco y el agua. ¿No? Luego la suma de estas tres últimos tipos de interacciones, el ion-dipolo, el dipolo-dipolo y el puente hidrógeno, son lo que nosotros llamamos como la fuerza de Van der Waals. Luego, cuando tenemos los estados de la materia, entonces esta materia, ¿no? Como hemos visto, los átomos se van a ver, ¿no? De acuerdo a las fuerzas que encontramos en ellos, ¿no? Fuerza de atracción y fuerza de repulsión, ¿no? Vamos a encontrar un factor importantísimo que juega, ¿no? En ellos, que es la presión que se ejerce entre los átomos, pero ¿no? Esto cuando se encuentra en relación, ¿no? con la temperatura, entonces vamos a tener que ¿no? la molécula que se encuentran en un estado, ¿no? físico determinado, tanto sólido como líquido o como gaseoso, se pueden interconvertir, ¿no? y puede haber un cambio de estado. Entonces, en este proceso de cambio de estado, ¿no? como por ejemplo en el caso del agua, ¿no? podemos encontrar una situación en donde, ¿no? haya un punto intermedio entre estos tres estados, ¿no? al cual le llamamos el punto crítico, ¿no? el punto triple, ¿no? que es un estado en donde o un momento en donde podamos encontrar, ¿no? la presencia, ¿no? de forma simultánea de estos tres estados. Entonces, cuando este punto triple, ¿no? se desplaza, ¿no? hacia un otro lado, entonces vamos a encontrar, ¿no? la presencia predominante de un estado u otro, ¿no? o haya un cambio de fase, de líquido a sólido, viceversa, ¿no? de líquido a gas, ¿no? o de gas a líquido, o de sólido a gas y de gas a sólido. Entonces, esa temperatura que me determina, ¿no? que una sustancia cambia de fase, ¿no? podemos denominarla como punto de fusión o punto de ebullición, según sea el caso. Entonces, cuando hablamos de líquidos, ¿no? o hablamos de sólidos o de gases, ¿no? y si estas sustancias se llegan a unir, se llegan a mezclar, ¿no? entonces hablamos, ¿no? lo que se conoce, ¿no? como soluciones. Una solución, entonces, ¿no? es una mezcla homogénea de dos o más sustancias en una proporción variable, ¿no? Llamamos una solución o una mezcla homogénea cuando hay dos sustancias que se unen, ¿no? en diferente cantidad, en diferente proporción, pero el detalle está en que esta mezcla homogénea no puedo
visualizar, no puedo determinar en dónde se encuentra una u otra, ¿no?, de las dos sustancias que la conforman, ya que presentan las mismas características, ¿no?, el mismo color, probablemente el mismo estado, ¿no?, o ya sea estados diferentes, por ejemplo agua con sal, ¿no? Si yo logro mover o disolver la sal en el agua, ¿no?, va a llegar un momento en que se aprecia como un solo color, ¿no?, y ya no logro distinguir, ¿no?, en dónde se encuentran las partículas de sal. Entonces hay una sustancia que se encuentra en menor cantidad, en menor proporción, ¿no?, al cual le llamo soluto, ¿no?, es la que está dispersa en la sustancia que está en mayor proporción, ¿no?, o mayor cantidad, a la cual le llamo solvente. Entonces estas cantidades, sean pocas, sean muchas, ¿no?, o sean mínimas, me determina pues la concentración, ¿no? En este caso, ¿no?, es el soluto el que determina la concentración de una solución, de tal manera que puedo tener una solución que sea diluida si tengo una proporción de soluto muy pero muy pequeña, mínima. Cuánto, ¿no?, va a depender, ¿no?, de la cantidad de solvente por un lado, y va a depender de la cantidad mínima que sea del soluto. ¿No? Yo le puedo, por ejemplo, ¿no?, agregar, ¿no?, a un vaso con agua 1 o 2 granos de azúcar, como le puedo agregar de repente, ¿no?, un cuarto de cucharita de azúcar, en donde fácilmente podría contabilizar unas 30 o 40 partículas o granos de azúcar. Entonces, ¿no?, esto viene a constituir una solución diluida. Pero si yo agrego una mayor proporción, ¿no?, de soluto, ¿no?, voy a tener una cantidad que es saturada, ¿no? Esta solución saturada va a hacer que alcance un tope, ¿no?, de la cantidad de soluto que se pueda disolver, ¿no?, en 100 mililitros de agua, por ejemplo. Entonces, las cantidades intermedias entre la solución saturada y la solución diluida, ¿no?, voy a tener, ¿no?, una solución concentrada, ¿no? Esta solución concentrada, ¿no?, va a ser aquella, ¿no?, que está en mayor proporción que la diluida, pero en menor proporción que la saturada, ¿no?, pero teniendo en cuenta, ¿no?, una misma temperatura. Si yo esa solución saturada, en donde ya no le puedo agregar más soluto, porque si fuera el caso, ¿no?, en una solución saturada de sal, por ejemplo, si yo le agrego, ¿no?, una pizca más de sal, ¿no?, a la solución saturada, esta pizca, ¿no?, por más pequeñita que sea, ya no se va a poder disolver, ¿no?, en la solución, ¿no? Por más que esté tratando de disolverla, no voy a poder lograrlo, porque ya alcanzó su saturación, su tope. Entonces, si yo quisiera que esta pequeña proporción que he agregado de más logre disolverse, entonces tendré que
¿no?, hacer una especie de artificio en donde tendría que calentar, ¿no?, mi solución, ¿no?, aumentarle la temperatura en 1 o 2 grados más centígrados para que esa pequeña cantidad de soluto que está en exceso pueda disolverse, ¿no? Entonces ahí voy a tener una solución sobresaturada. En cierto modo, Robert, se trabaja bastante, ¿no? No solo con soluciones exactamente, ¿no?, sino que hay una diversidad de actividades que se desarrollan, ¿no?, en el laboratorio, tanto para química como para biología, ¿no?, que no necesariamente es el trabajo con soluciones, ¿no?, necesariamente, ¿no? ¿No? No es que se trabajen con soluciones como tal, ¿no? ¿No? En el tema de soluciones, sino de manera general, ¿no? ¿No? Si yo quiero ver, por ejemplo, estudiar la osmolaridad de una célula, entonces ahí tengo que tratar necesariamente, ¿no?, que tengo que trabajar con una solución, ¿no?, ya sea de cloruro de sodio o una solución, ¿no?, azucarada con glucosa, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero, por ejemplo, determinar la cantidad de CO2 disuelto en una bebida gaseosa, ¿no?, ya sea para estudiar el tema de gases o para estudiar el tema de respiración, para relacionarlo con el dióxido de carbono, entonces una gaseosa, ¿no?, forma parte de una solución, ¿no? Una solución electrolítica es una solución, ¿no?, en donde el soluto que está disuelto son iones y por lo tanto los iones tienen las dos cargas, ¿no?, el catión y el anión, y por lo tanto al disolverse en el agua, ¿no?, se disocian estos iones, ¿no?, estos compuestos iónicos, y, ¿no?, la presencia de estas dos cargas opuestas permite, pues, que estas soluciones electrolíticas, ¿no?, puedan conducir, ¿no?, la corriente eléctrica, ¿no?, y pueda medir, ¿no?, la conductividad, ¿no?, eléctrica de la solución, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no?, eso también, ¿no?, esto lo podemos desarrollar nosotros en nuestras prácticas de laboratorio, ¿no?, sin necesidad de que estemos, ¿no?, trabajando o de que formamos parte, ¿no?, de los COAR, ¿no? Entonces, esto lo podemos, ¿no?, como lo vuelvo a repetir, ¿no?, fácilmente lo podemos trabajar en nuestras instituciones, en nuestros colegios, ya sea en el laboratorio, ya sea en el aula, ¿no? Fácilmente yo puedo tener una solución de cloruro de sodio, ¿no?, y con ello puedes determinar, ¿no?, la presencia de la conductividad eléctrica, ¿no? O tengo una solución en donde yo puedo disolver de repente yoduro de potasio, que es uno de los componentes del Lugol, ¿no? Este yoduro de potasio, ¿no?, lo disuelvo en agua destilada,
le puedo agregar, ¿no? 1 o 2 gotas de fenolftaleína, y cuando yo pase corriente eléctrica, ¿no? A través de una pila, entonces yo puedo ver, ¿no? Que en un comienzo la solución que era incolora, ¿no? Se torna coloreada, ¿no? Entonces eso lo puedo desarrollar, ¿no? En mi colegio, sin necesidad pues, de formar parte, ¿no? del bachillerato. Entonces, en una solución iónica a nivel molecular, ¿no? Lo que yo puedo apreciar es justamente lo que le decía, ¿no? Los iones de sodio van a tener que unirse con el oxígeno, que es de carga negativa, y los iones cloruro, que son de carga negativa, van a tener que unirse a los hidrógenos, o iones hidrógeno del agua. ¿No? Y de esta manera el cloruro de sodio o la sal común se disocia, se disuelve en el agua. ¿No? Esto me va a permitir pues poder comprender, ¿no? Las reacciones que ocurren a nivel celular propias del metabolismo, ¿no? Y también, ¿no? Los sistemas de transporte de sustancias, ¿no? Tanto de nutrientes como eliminación de desechos, ¿no? A nivel celular. ¿No? Lo que hablábamos de la conductividad eléctrica. ¿No? Y ya que hemos estado mencionando pues, ¿no? la conductividad eléctrica y la presencia, ¿no? de un indicador que me muestre, ¿no? Que me señale cuando se está produciendo una reacción química, ¿no? Como el caso que le decía, ¿no? El proceso de la electrólisis, en el caso de yoduro de potasio, ¿no? Una reacción química que lo podemos presenciar fácilmente en el laboratorio o en nuestra vida cotidiana, cuando encendemos un fósforo, cuando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos con un proceso de indigestión y nos tomamos un Alka-Seltzer, un sal de Andrews, o cuando tenemos una gaseosa y le echamos un poco de azúcar, entonces vamos a ver la emisión de un gas, que es el dióxido de carbono. Entonces, ¿no? Estamos frente a lo que es una reacción química, en donde 2 o más moléculas van a interactuar y va a haber un proceso de reordenamiento de los átomos y de sus electrones para dar lugar pues a la formación de nuevas sustancias o de nuevas moléculas. ¿No? Muchas de estas reacciones son de manera natural, de manera espontánea, otras tienen que ser inducidas, ¿no? Y nos podamos dar cuenta de estas, ¿no? Por un cambio de color, cuando por ejemplo cortamos ¿no? un trozo de palta, ¿no? O pelamos una papa, o mordemos una manzana, ¿no? Basta que pase unos minutos para que podamos ver un cambio de coloración, ¿no? O también cuando hay la formación de un precipitado, cuando agregamos, por ejemplo, nitrato de plata en el agua potable, en el agua de caño, para poder determinar la presencia de cloruros.
¿no? O cuando hay un desprendimiento de gas, cuando, por ejemplo, sumergimos, ¿no?, una granalla de zinc, ¿no?, en ácido clorhídrico, en ácido muriático, ¿no? Y podemos ver también, ¿no?, en ese vaso de precipitados o en ese tubo de ensayo, ¿no?, la presencia de unas gotitas, ¿no? Y si tocamos ¿no?, el recipiente, lo vamos a sentir, ¿no? Vamos a sentir que hay un aumento de temperatura por emisión de calor. Entonces, todo eso son indicativos o muestras, ¿no?, o evidencias de que hay una reacción química o que se está produciendo una reacción química. Entonces, estas reacciones químicas, ¿no?, como les decía, ocurren en la célula, ocurren en la naturaleza, ¿no?, ocurren de manera artificial en el laboratorio. La podemos ver, la podemos observar, ¿no? La podemos medir, pero, ¿no?, recordemos que esto ocurre a nivel molecular, ¿no? Obviamente la molécula no la vemos, pero conocemos su fórmula, ¿no? Y mediante las fórmulas también podemos nosotros describir lo que ocurre en una reacción química. Describiendo las fórmulas de manera adecuada, entonces estas fórmulas que transmiten, ¿no?, lo que se obtiene, ¿no?, los reactantes o los reactivos que intervienen en una reacción y los productos que se van a obtener, ¿no?, escritos mediante fórmulas, se van a convertir en una ecuación química. Entonces, esta ecuación química también tiene ciertas características para que esté bien descrita, bien desarrollada, ¿no? Hay que indicar, pues, los estados, ¿no?, de la materia que se encuentra cada una de las sustancias, ¿no? Hay que balancearlas correctamente por diferentes métodos, ¿no? Y deben, como les decía, pues, ¿no?, cumplir ciertas condiciones, ¿no?, cumplir algunas leyes de la química, como la ley de la conservación de la materia, la conservación de la carga y de la energía, ¿no?, y que debe corresponder a un proceso real, un proceso que sea factible de realizar, ¿no? ¿No? Entonces hay un proceso que se da a nivel microscópico, que se da entre los átomos, entre las moléculas, ¿no?, y hay un nivel macroscópico que se da en términos, ¿no?, de balanceo de la ecuación. ¿Alguna pregunta, alguna duda para poder pasar a lo que es la práctica? ¿Ninguna, colegas? Bien, pasemos a la práctica entonces. Sí, la cantidad de sustancias, lo ideal es que se expresen moles, ¿no? Nos las pueden dar como datos, ¿no?, o podemos calcularlo, ¿no? Recuerden que el número de moles, ¿no?, se da entre ¿no?, el peso y el peso molecular, ¿no?, de la sustancia que estamos, ¿no?, trabajando. Entonces, como le decía, entonces tenemos acá, ¿no?, para encontrar el número de moles, tenemos el peso representado por la W y el peso molecular.
Entonces W es el peso, ¿no? Y el peso molecular representado por la letra M y una barra, ¿no?, horizontal en la parte superior, ¿no? Entonces eso me determina el número de moles. ¿No? Entonces, ¿no?, acá ya ustedes están dando la respuesta de la 1, ¿no? Dice, de las siguientes proposiciones, los enlaces son las fuerzas que mantienen unidos tanto átomos como moléculas. El símbolo de Lewis de un elemento consiste en el símbolo químico de este y uno o más puntos que representan el número de electrones de valencia de un átomo de dicho elemento, ¿no? Lewis le dio el nombre de la regla de octeto a la tendencia de los átomos al enlazarse, ¿no?, de adoptar la configuración electrónica de algún gas noble, y el átomo de hidrógeno cuando se enlaza con otro átomo también cumple con la regla del octeto, ¿no? ¿Cuántas son ciertas? ¿No? Hay discrepancia en las respuestas, ¿hay, colegas? ¿No? Ahí son ciertas la 1, 2 y 3, ¿no? Ya que el átomo de hidrógeno, por presentar solo un electrón, ¿no?, al formar el gas hidrógeno, va a compartir, ¿no?, un solo par de electrones, ¿no? Entonces solamente habría 2 electrones nada más. Entonces ahí no cumple la regla del octeto. Por lo tanto son ciertas 3 proposiciones. Por lo tanto, así formando un dueto, muy bien, Esther. Entonces la 1, la respuesta correcta es la letra D. 1D. ¿No? Gracias, Esther, ¿no? Es un dueto, así es. Pregunta 2, ¿no? De las siguientes proposiciones con respecto a los enlaces físicos, ¿no? Nos dice, en los líquidos y sólidos las fuerzas intermoleculares son mucho más intensas que en los gases. Las fuerzas intermoleculares son responsables de la existencia de los estados condensados de la materia, que los constituyen los estados líquido y sólido. Son fuerzas mucho más débiles que los enlaces covalentes que ligan los átomos en las moléculas, y las fuerzas intermoleculares son responsables del comportamiento no ideal de los gases reales, ¿no? ¿Cuántas son ciertas en esta número 2, colegas? ¿No? Habíamos hecho hincapié que las fuerzas intermoleculares, ¿no?, se manifiestan, ¿no?, generalmente, ¿no?, o casi al 100% en los sólidos y en los líquidos, ¿no? Por lo tanto, son ciertas 1, 2 y 3, y por lo tanto la respuesta de la 2 es la letra D, como lo dice Silvia. ¿No? ¿Cuáles de las siguientes proposiciones, ¿no?, son ciertas con respecto a la fuerza de Van der Waals? La respuesta de las 3, colegas, ¿cuál sería? La letra B, solamente 2 son ciertas.
Son 4 ciertas. ¿No? Así es, ¿no? Son, ¿no? La respuesta de la 3 es la letra D, ¿no? Son 4 ciertas. Muy bien, número 4. De las siguientes proposiciones con respecto al enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ¿cuántas son falsas? A la número 4, ¿cuántas son falsas, colegas? ¿No? Las falsas serían acá la número 2 y la número 5. Por lo tanto, son 2 falsas. La respuesta de la 4 es la letra C. ¿Cuál de las siguientes proposiciones con respecto al enlace químico es falsa? En la número 5. Robert dice la letra C. Segundo, la D. No, ojo, me hablan de enlace químico. ¿No? Son fuerzas más que todo electrostáticas, no intervienen fuerzas eléctricas, ni magnéticas, ni mucho menos gravitatorias. Por lo tanto, la 5, la respuesta falsa, y que hay que marcarla, es la letra C. ¿No? Tenemos acá, ¿no? En esta diapositiva, 2 preguntas, en donde en la 6 tenemos que desarrollar de acuerdo a la ecuación de pavo igual ratón, en donde la presión me da en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura, recuerden colegas que hay que expresarla en grados centígrados. Eso significa que a los 27 grados tengo que sumarle los 273 grados centígrados. ¿No? Eso me da pues una temperatura de 300 grados. ¿Ok? Y el valor de R, la constante en los gases, que tengo que aplicar, coincide con el de valor de la presión, que es 0, o 0.082. Entonces, si yo reemplazo los valores, ¿no?
cuál será la respuesta que voy a obtener. ¿No? Entonces rápidamente un papel y un lapicero o un lápiz, reemplazo los valores y la respuesta, ¿cuál sería, colegas? Mentalmente también la podemos hacer. Muy bien, ¿es cierto, Robert? La 6 es la letra B, ¿no? 2 moles. Excelente, muy bien. De manera análoga, vamos a desarrollar la número 7. El metano, dice, se encuentra a una presión de 0,82 atmósferas, una temperatura de 127 grados centígrados, que ocupa un volumen de 40 litros. ¿Cuántas moles existen? Entonces tengo mi presión de 0,82. Mi temperatura, tengo que convertirla, ¿no? 127 más 273 me va a dar 400. Grados Kelvin. Mi volumen me dice que es 40 litros. ¿No? Entonces, y reemplazo en mi fórmula de pavo igual ratón y voy a obtener resultado. Y valor de R va a ser igual que en la pregunta número 6. Entonces, despejando, ¿no? ¿Cuánto salía el valor de R, colegas? La 7A, ¿no es cierto? Muy bien, la 7A. Pasamos a la número 8. En la número 8, ¿no? De manera análoga que la anterior, tenemos que aplicar la fórmula de pavo igual ratón. En donde recordemos que N es igual al peso que me están dando en gramos dividido entre el peso molecular de la sustancia. Entonces, para mí, ¿no? La incógnita es justamente esta de acá. No conozco el peso molecular y es justamente lo que me están preguntando, ¿no? El peso o la masa molecular. Entonces reemplazo los valores, ¿no? Recordemos que R es 0,082.
este valor de R está en función de la presión si la presión está en atmósferas, es el valor de R que tenemos que, ¿no?, tener en cuenta. ¿No? Entonces efectuamos los cálculos respectivos, despejamos la masa molecular, la temperatura hay que convertirla a grados Kelvin, sumando 55 más 273 ¿no? Eso nos va a dar ¿cuánto? 328 ¿no? Entonces vamos haciendo las operaciones. Y nos va a salir pues un valor, no figura acá en las alternativas, pero la respuesta va a salir igual a, ¿no?, 48.389, ¿no? ¿No? Las unidades serían gramos por mol. ¿No? Esa sería la respuesta de la 8A. ¿Se va entendiendo, colegas, cómo ¿no?, el desarrollo de estos ejercicios, de estos problemas? ¿No? Es una aplicación directa de la fórmula. La pregunta 9, de manera análoga también. En este caso, para la pregunta 9, tenemos que utilizar, ¿no?, la ecuación combinada, ¿no?, de las tres leyes. En un primer momento, en una fase inicial, relacionadas con una fase final o en un segundo momento, ¿no? Entonces tengo por acá como dato, en un primer momento, el volumen, 400 mililitros. Tengo la temperatura inicial, 27 grados centígrados. Hay que convertirla a grados Kelvin. Tengo la presión, una atmósfera. Entonces, si a mí me dice que si se cuadruplica su volumen, o sea, ya no son 400 mililitros, sino ahí sería 1600 mililitros. Perdón, por acá. ¿No? Entonces ya están calculando por ahí ustedes las respuestas. ¿No? La misma presión. Entonces por acá tengo la misma presión. La presión se va.
marco acá y eso aparece. ¿Cómo se ¿Cómo se llama? Ah, ya, que he escrito ya de mucho ya. Pero si usted quiere pizarra, quiere hacer su operación en pizarra, yo le activo la pizarra. Yeah. No hay problema. Acá, acá salgo la pregunta. ¿Ya? Entonces la respuesta de la número 9 sería la que dice Robert, que dicen los demás colegas. ¿No? A ver, todos podemos participar acá. La respuesta es la letra C, tal como nos dice nuestro colega Robert. Bien, tenemos acá en la número 12 un ejercicio sobre soluciones, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? En una solución tengo el soluto, ¿no? Y tengo el solvente, ¿no? Entonces, todo eso es mi solución. Entonces dice, se disuelve 50 gramos de glucosa en 50 gramos de agua. Entonces mi soluto son 50 gramos de glucosa y mi solvente 250 gramos de agua. Por lo tanto, mi solución, ¿cuánto sería, colegas? 300 gramos. La suma de las dos. ¿Ok? Me dice calcular la concentración de la solución en porcentaje en peso. Entonces, cuando me piden calcular la concentración de porcentaje en peso, ¿no? Entonces, esto sería el peso del soluto dividido entre el peso de la solución. Y todo eso lo voy a multiplicar por 100, ¿no? Ya que estoy hablando sobre el porcentaje. Entonces, ¿cuál es la operación que vamos a realizar? Dividir el peso soluto, que es 50 gramos, entre el peso de la solución, que es la suma de solvente con el soluto, que me da 300, y lo multiplico por 100. De tal manera que me da pues como respuesta 16.6. O sea, la 12, la respuesta sería la letra E. 12. De manera similar, la número 13. A ver ustedes, colegas, a ver, cada uno de su ubicación, ¿no? Calculamos la número 13, el mismo procedimiento. Me dan como dato, en esta ocasión, para la 13, el porcentaje de la solución, que es 10%. Me dan los 12 gramos de solución, ya no tengo que sumar nada acá. Y me piden calcular cuánto hay de glucosa, ¿no? Cuánto hay de soluto. Entonces la respuesta, colega, de la número 13, ¿cuál sería? La B, ¿no es cierto? Muy bien, Francisco. 13B. Excelente. La 14 igual, también el mismo procedimiento. Me dice si el porcentaje en peso de agua salada es 25%. Tengo 25%, ¿no? 25%. Entonces dice
cuánta sal hay en 350 gramos de solución. Entonces tengo el peso del soluto, le pongo X, y la solución es 350 gramos. Y lo multiplico por 100. ¿Verdad? Y la respuesta, ¿no?, la desarrollamos y nos da la letra C, ¿no? Muy bien, Francisco. 14C. Entonces, hasta ahí hemos trabajado lo que son, ¿no?, los porcentajes en peso de una solución. Los porcentajes en volumen son de manera análoga. Entonces, si yo tengo el porcentaje de volumen, el porcentaje de volumen es una fórmula análoga a la del peso. Es el peso del soluto dividido entre el peso de la solución y lo multiplico por 100. Y los volúmenes, ¿no?, en ciertos casos son aditivos. ¿Qué significa que sean aditivos? ¿No? Que las dos sustancias líquidas tienen una densidad muy similar, ¿no? De esta manera que los volúmenes se pueden sumar, ¿no? Recordemos pues que el volumen de solución, ¿no?, es el volumen de soluto más el volumen de solvente. Entonces el desarrollo es análogo al del porcentaje en peso. Entonces, dicho eso, ¿no?, ¿cuál será la respuesta de la número 15, colegas? Entonces tendría que dividir 30 entre la suma de volúmenes, 30 más 250 es 280, y lo multiplico por 100, y como respuesta me da 10.7. Por lo tanto, la 15 es la letra D. 15D. ¿No? Una más, a ver. ¿Qué volumen en mililitros de etanol hay en 300 mililitros de un vino cuyo porcentaje en volumen de etanol es 12%? ¿No? La misma ecuación o la misma fórmula que habíamos visto en la anterior, el porcentaje en volumen, ¿no? Ya Robert nos está dando la respuesta, ¿no? Es el volumen del soluto entre el volumen de la solución. Entonces representamos acá el valor 12 en el denominador 300 y despejamos. Y tenemos como respuesta la 16C, tal como nos decía nuestro colega Robert. ¿No? Y finalmente tenemos acá, ¿no?, unas ecuaciones químicas que hay que balancearlas, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos diversos métodos de balanceo de ecuaciones. La más simple, la más sencilla, es el método del tanteo, ¿no?, en el cual consiste, pues, ¿no?, determinar por simple inspección, ¿no?, o por tanteo, o como, ¿no?, o como se dice, al ojo, ¿no?,
qué coeficiente, qué número hay que anteponer acá, ¿no? En cada una de las fórmulas, de tal manera pues que la cantidad de átomos, ¿no? Tanto a la izquierda como a la derecha, esté balanceada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si acá en mi izquierda tengo un átomo de arsénico, y acá hay 2, yo le antepongo este número 2, ¿no? Ese número 2 me multiplica a todos los átomos, perdón, a todos los átomos que tengo acá, ¿no? Entonces tengo 2 átomos de hidrógeno, por acá también tengo 2 átomos de hidrógeno. Tengo 2 de arsénico, hay 2 de arsénico. Este 2 multiplico con el 2 de oxígeno, tengo 4 oxígenos. Por la derecha, 3 oxígenos de este óxido, más 1 del agua, y ya tengo los 4 oxígenos. Entonces, es el método del tanteo. También tenemos el método algebraico, en donde yo tengo que anteponer coeficientes o letras, por ejemplo, A, B, C y D, ¿no? Y finalmente formar ecuaciones, por ejemplo, para el caso del bario. Por ejemplo, acá hay un solo bario, un átomo de bario, entonces coloco la letra A. Donde hay bario, no hay otro bario, entonces esta flechita yo le pongo la letra C. Lo mismo hago para el oxígeno, para el hidrógeno, para el azufre, ¿no? Entonces voy formando ecuaciones y unas ecuaciones en donde se repite con mayor frecuencia una de estas variables, ya sea la A, la B, la C o la D, entonces yo le pongo el menor valor. Por ejemplo, si yo le pongo el valor de A como 1, el mínimo valor debe colocarse, esto significa que C también es el valor, ¿no?, número 1. Entonces, tanto A como C tengo el valor 1. Entonces, así reemplazo en mis otras ecuaciones y determino cuánto, ¿no?, es el valor de las otras variables, ¿no? Entonces, ese es el método algebraico. Luego tenemos el método redox, ¿no? Y tenemos el método de Young electron, ¿no? Bien, colegas, ¿no? Con esto damos por terminada la sesión número 2 que quedaba pendiente. ¿No? Nos vemos la próxima semana, el día sábado, a las 4 de la tarde. ¿No? Que tengan un buen fin de semana, ¿no?, un domingo de Ramos. Muy buenas días o muy buenas tardes.